Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibiste y da de gracia. El día de hoy es el día que hizo el Señor, nos gozamos, nos alegramos, porque estamos en Cristo. Tenemos sustento y abrigo, tenemos al Espíritu Santo y tenemos oportunidad para aquellos que no se han arrepentido. Hay una oportunidad el día de hoy de invocar el nombre de Cristo, pedir perdón y ser salvo. El día de hoy vamos a compartir nuevamente, a continuar con la carta, la epístola a los Romanos, capítulo 11, desde el versículo 25 en adelante. Hemos estado hablando desde el capítulo 1, capítulo a capítulo, y desglosando este libro con esta carta con el hermano Fran y el hermano Miguel, que se añadió también la semana pasada. Hermano Miguel, Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga, hermano John. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y sí, así como dice nuestro hermano John, hemos estado avanzando y bueno, es un privilegio siempre poder estar aquí para compartir con ustedes y aprender un poquito cada día más. Sí, así es. Gracias a Dios estamos aquí otra vez y un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en la emisora. Que Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. Espero que el Señor esté siendo bueno con ustedes, ¿no? Haya tenido misericordia de ustedes con estas palabras, con estos mensajes que hemos estado transmitiendo. Y ha llegado a sus corazones, hermanos. Esperemos que el Señor siga edificándolos, no solo a ustedes, sino a nosotros también. Y que esta carta, ¿verdad?, esté siendo de bendición y de ayuda para todos los que escuchan. Así que ya saben, se pueden contactar con nosotros por medio de la emisora o buscarnos también en YouTube como Discipulado de Gracia. Ahí nos pueden encontrar y seguir esta serie de Romanos que está siendo de mucha edificación para todos nosotros. Así que a los hermanos que han estado allí, fieles, les animamos a seguir. Les animamos a seguir y que el Señor les dé también el ánimo, la fortaleza para seguir adelante. Mi hermano yo, mi hermano Miguel, si vamos a dar un breve repaso, ¿no?, sobre lo que se habló la semana pasada, antes de continuar con los versículos que hoy nos competen, que serían del 25 en adelante. Así que adelante, están en toda su libertad para hacer ese repaso, esa recapitulación. Perfecto, gracias, hermano Fran. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si hay algo que mi hermano John quisiera agregar en la marcha, pues adelante, ¿no? Recordemos algo que es sumamente importante. Cuando nosotros nos encontramos en el capítulo 11 a los Romanos, para nosotros es común ver esa separación de capítulos, ¿no? Capítulos, versículos. Y es una manera muy práctica de poder encontrarnos en una lectura, ¿no? Pero hay algo importante que nosotros siempre debemos de tomar en cuenta. Pablo está hilando ideas a través de su escrito. Pablo no solamente está divagando en lo que dice, no, sino él tiene un propósito, el propósito es claro. Entonces, cuando nosotros vamos al capítulo 11, que es donde hoy estamos, tenemos que entender que la idea que él está hilando viene de lo que nosotros conocemos como el capítulo 9. Y es cuando Pablo empieza a contar sobre la historia de Israel. Y lo hace con el deseo de que los receptores de la carta puedan tener claridad en cuanto a ciertas indicaciones doctrinales, enseñanzas de que ellos ahorita están necesitando. Entonces, vean, en el capítulo 9 Pablo empezó con eso, que él empieza a meter a Israel como el pueblo que se ha apartado. Y Pablo siente un enorme dolor en el alma que él quisiera ser separado de Cristo con tal de que sus hermanos pudieran entrar. Hermanos, entendamos, judíos, ¿no? Porque la carta que es enviada a Roma no es una carta únicamente a gentiles, sino también a judíos. Así que él empieza con ese deseo de hablarle, de hacer conciencia ante los receptores de que ciertamente Israel como nación, como pueblo étnico y como pueblo también escogido de Dios, se apartó. Entonces la pregunta que Pablo hace es, ¿la promesa de Dios, la palabra de Dios, ha fallado con él? Y eso es lo que él está tratando en este punto. Porque en el momento en que Israel sigue siendo contumaz, sigue apartándose, sigue desechando y en el clímax de la llegada del Mesías, rechazarlo de esa manera el plan de Dios se abre también. O sea, no se abre como que no estaba siendo contemplado, más bien era parte de. Al ver la rebelión de su pueblo Israel, Dios abre la puerta a los gentiles a través del sacrificio sustitutorio de Cristo. Entonces, la palabra no falló. Quien falló fue el pueblo de Israel, volviéndose atrás. Pero, y aquí viene el gran pero, y ya nos ubicamos en el capítulo 11, Dios sigue teniendo misericordia de aquellos que responden con fe. Y eso es importante. Y eso debería de ser un mensaje de aliento para nosotros ahora en día. Porque fíjense, a pesar de que Israel se aparta tremendamente de ese Dios que se les reveló, que los eligió a ellos, Dios pudo haberlos desechado totalmente. Dios pudo haberlos
eliminado de sobre la faz de la tierra, y como le dijo a Moisés allá en el Éxodo y en Deuteronomio, haciendo ese recordatorio en Deuteronomio, le dice a Moisés, voy a raer a todo Israel y de ti haré una nación. O sea, de tantas veces que Israel le había dado la espalda a Dios, llega un momento donde Dios muchas veces quiso deshacerse del pueblo, quiso eliminarlo, ¿no? Pero su misericordia es tan grande que todavía permitió un remanente, personas que todavía tenían fe y en amor y en misericordia y en gracia, permite que el pueblo continúe hasta el tiempo de Pablo. Por eso es que en el capítulo 11, si nosotros nos ubicamos en el versículo 1, dice lo siguiente: ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo, la nación de Israel? Y él contesta, por supuesto que no, porque Pablo es de ese remanente del cual Dios por gracia y por misericordia todavía los ha tenido como su pueblo. Y si nosotros podemos ver eso, ese panorama tan claro que Pablo está presentando a través de estos 3 capítulos que nosotros tenemos, 9, 10 y 11, vamos a entender el corazón del mensaje de Pablo, que Dios ha tenido misericordia, sin embargo el pueblo se volteó, le dio la espalda a Dios, pero ahora todavía hay una luz de esperanza para ese pueblo, para el pueblo de Israel. Así que Pablo continúa en el capítulo 11 diciendo, Dios siempre ha guardado a un remanente. Y hermanos, aquí cabe hacer una aclaración. Ese acto de guardar un remanente es precisamente la misericordia mostrándose y siendo evidente. ¿Por qué? Porque ese pueblo se había descarriado, pero aún así Dios tiene misericordia de otorgarle salvación a aquellos que responden en fe al mensaje de salvación, poniendo su fe en Jesús como el Mesías. Así que Pablo dice, no ha rechazado por completo a Israel. Está endurecido por la terquedad, porque es un pueblo de dura cerviz, pero el mensaje es que puedan ellos también darse cuenta, recapacitar, y así como leíamos el miércoles anterior, que esas ramas que habían sido desgajadas del olivo original, que era el pueblo de Israel, esas ramas originales que habían sido desgajadas por incredulidad, hoy podían ser nuevamente aceptadas con una condición, si ellos creían. Así que ese es el mensaje que Pablo está dando, que el pueblo puede venir otra vez, el pueblo étnico de Israel, así como para cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra. Ese podría ser como un pequeño repaso de lo que hemos estado hablando y tener la idea clara de qué es lo que Pablo quiere transmitir a través de esta idea, ¿no? Amén, amén, mi hermano Miguel. Gracias, gracias por esa recapitulación de lo que se habló la semana pasada. Mi hermano John, adelante. No, yo creo que nada que añadir a lo que dijo el hermano Miguel. Muy claro está, los 3 capítulos, el 11, el 9, el 10 y el 11, quieren mostrar la sabiduría, la misericordia y la gloria de Dios en su plan redentor. La epístola a los romanos tiene una idea central, el apóstol Pablo enseña que Dios ha determinado, que Dios no ha terminado con Israel, tampoco enseña una salvación automática por etnia, sino que muestra un plan redentor donde judíos y gentiles dependen igualmente de la misericordia mediante la fe en Cristo Jesús. O sea, todo el mundo, todo el que cree, será salvo. En Romanos del 9 al 11, hemos visto toda esta semana, tenemos que tres programas, ¿verdad? 4 programas más o menos, con estos 3 capítulos. Pablo evita 3 errores. El orgullo gentil, o sea, decir que, bueno, ellos fueron desgajados, yo soy más que un judío. No, Pablo evita el orgullo gentil. Evita también el antisemitismo y la idea de que la salvación depende de la sangre o de la nacionalidad de alguien. Pablo trata de evitar todos estos errores. Y bueno, aquí podemos ver también, vamos ahora a leer el capítulo 11, versículo 25. Y aquí, hermano Fran y Miguel, de aquí salen muchas doctrinas, en especial la doctrina del dispensacionalismo. El error que Pablo está evitando de creer que por una etnia o por ser judío ya automáticamente va a haber un remanente que sea salvo porque simplemente es hijo de Abraham o nació en Israel y tal persona. No todo, porque los dispensacionalistas no dicen que todos los israelitas van a ser salvos. Ellos dicen que por obligación hay un remanente que sí va a ser salvo porque Dios los va a obligar a ser salvos, o sea, Dios los va a obligar a creer. Utilizan el versículo de Malaquías, donde Malaquías dice que, Zacarías, perdón, que Jesucristo derramará espíritu de gracia sobre ellos. Y si lo desglosamos, nos vamos a encontrar con versículos que pueden confundir a muchos hermanos. Vamos a comenzar leyendo el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y ya desde aquí comienza el error. O sea, muchos dicen, bueno, aquí Pablo está diciendo que los gentiles van a ser, Israel va a ser endurecido hasta que el último gentil sea salvo. O sea, cuando Cristo venga por su iglesia, que salva a su iglesia, entonces después de esto es que Israel va a ser salvo. ¿Qué opina usted de eso, hermano Fran? ¿Usted que es dispensacionalista o no? Ah, Fran, ¿me está escuchando? ¿Qué opinamos de eso? Te escucho, no, te escucho. Entre el versículo, estos versículos que estamos leyendo, ¿no? ¿Te refieres a eso? El 25. El 25. Porque no quiero, hermano, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La postura dispensacional dice que cuando terminen todos los gentiles que van a ser salvos, cuando entre el último gentil a la salvación y Cristo venga por su iglesia, entonces desde ese día hay un remanente de Israel, o sea, lo que quede de Israel en ese tiempo, todos van a ser salvos. Sí, bueno, hay algo que se llama el Pablo escatológico, ¿no? Y lo miran así muchos eruditos. El Pablo en Romanos especialmente está hablando con una visión escatológica de la salvación, ¿no? Y bueno, eso no es nada nuevo, no es nada novedoso porque los escritores del Nuevo Testamento vivían en una realidad, un entendimiento del plan de Dios, siempre hablando en términos de que era el fin de los tiempos, o que nosotros hemos llegado al fin de los tiempos, nosotros que hemos alcanzado, ¿verdad? El fin de los tiempos. Pablo lo habla. También Judas habla más bien o de algo similar en esos términos, ¿no? La carta de Judas. Entonces, para ellos, esa noción de que estaban en los tiempos finales, en los tiempos de cumplimiento, como lo dice también Pedro en Hechos capítulo 2, que Dios estaba cumpliendo, ¿no? Esa profecía de Joel, donde en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu. Para los escritores nuevo testamentarios, esa visión escatológica, que en escatología o incluso el mismo libro Apocalipsis, muchas veces cuando hablamos de estos términos, sea escatología o sea Apocalipsis, siempre se nos va a la mente al futuro, ¿no? Pero para los judíos, para Pablo, que era un judío, para Pedro, que era un judío, para los escritores del Nuevo Testamento, que eran judíos, el hecho de que el Mesías hubiese llegado era una consideración escatológica del plan redentor de Dios, ¿no? Entonces, nosotros lo leemos, por ejemplo, en la NTV, una traducción viviente, dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, por eso durará hasta que se complete el número de gentiles, ¿no? Entonces, y parece ser que está hablando de un número y aquí se enlazan otras cosas, ¿no? Y ahí creo que es donde se forma el problema, que se va a enlazar con una suposición de la última semana de Daniel, ¿no? Y esto creo que lo hemos hablado en otros programas, la visión de que a las 70 semanas de Daniel faltan una semana más por cumplirse o 2 semanas más por cumplirse, que Cristo no ha cumplido completamente, valga la redundancia, el plan de Dios, ¿verdad? Ese plan de las 70 semanas que era para cubrir el pecado, traer el perdón, ungir el lugar santo, o ungir el santo de los santos, ¿no? Ese quién es más santo que Cristo, ¿no? Sea que se lea de una manera o de la otra, siempre va a señalar a Cristo. O a ese lugar santísimo, como lo señala Hebreos, que es el verdadero, el original, al cual se hizo, ¿verdad? A semejanza del cual se hizo el templo que había en Jerusalén. Entonces, para los escritores judíos principalmente, quiero decir eso, había una visión escatológica en cuanto a la salvación, y a Pablo, a la escritura que Pablo usa en Romanos, se le da esa connotación de que él estaba hablando en términos escatológicos, de cumplimiento de muchas promesas, ¿no? Entonces, Pablo viene diciendo, y aquí en este mismo capítulo incluso, Pablo viene diciendo que Dios estaba usando a los gentiles para darle celo a Israel, usando a un pueblo que no era pueblo, para darle celos a Israel, ¿no? Como nación. Y aquí dice que ese endurecimiento, ¿cuál endurecimiento? ¿Dios acaso estaba endureciendo a Israel para que no escucharan? Para que ellos no escucharan mientras que él estaba salvando a los gentiles, como si le pusiera una venda en los ojos mientras iba a salvar a otro pueblo, ¿no? Y hermano, aunque se escuche loco, esto es algo que se llega a deducir incluso desde algunas posiciones, ¿no? Como la dispensacional, mayormente, hablando en términos generales, porque hay muchos dispensacionalismos, o se podría decir que alas del dispensacionalismo, hay muchas alas, porque hay uno que es progresista, uno que es revisado, está el clásico, entonces cada uno tiene sus posiciones o sus visiones del fin de los tiempos y de la interpretación de estos pasajes de una manera determinada. Entonces, para cierta área del dispensacionalismo, ellos ven pues que va a haber una semana de tribulación, otros quizás no lo ven así. En la visión clásica y en la visión más coloquial que se conoce, algunos le dicen dispensacionalismo pop, porque es el más popular, se ve esto como en términos exactos, ¿no? De que a cuando entre, como decía el hermano John, cuando entre el último gentil, ahí es que comienza Dios otra vez a tratar con los judíos, ¿no?
como si es que Dios no estuviera tratando con los judíos día de hoy. Hay que entender que Pablo está hablando en términos de que Dios está usando la incredulidad de Israel para ir a salvar a los gentiles. Y con esa salvación de los gentiles, llamar a Israel al arrepentimiento. Israel debía arrepentirse. No es que Dios le estaba tapando los ojos. Yo creo que Dios, el endurecimiento que está aplicando a Israel es como se dice en Lamentaciones, donde Jeremías dice, Señor, déjalos en el endurecimiento de sus corazones. Israel, y lo vemos en los evangelios, ahorita que estamos dando la serie de Marcos, vemos como Marcos muestra constantemente que Cristo iba donde los líderes religiosos, que Cristo se metía en las sinagogas a predicarles. O sea, no fue una falta de conocimiento, no fue una falta de información la que tenían los judíos, fue un endurecimiento en sus corazones. Y eso, ojo, también nos aplica a nosotros hoy. Muchas veces no es que no se nos haya predicado, no es que se nos haya presentado a Cristo, es que nos endurecemos nuestros corazones. A pesar de que hayamos visto, de que hayamos oído, nos endurecemos en nuestros corazones. Y podemos ver a Cristo haciendo milagros en vida de otras personas, cambiando, sanando, personas dando testimonio de que hizo esto, oró y Dios lo sanó, Dios le respondió. Y vemos esos milagros, vemos esos testimonios y nos valen poco, porque estamos endurecidos. Entonces Israel estaba en ese punto donde había visto, se le había dicho, como termina el capítulo 10, Dios extendiendo sus brazos a ellos, llamándolo constantemente. Sin embargo, Israel había actuado como un pueblo contradictorio y rebelde. Esto es algo que la Biblia deja claro. Y Pablo aquí nos está diciendo, de cierta manera, que en ese llamar a los gentiles está también atrayendo a Israel a los celos, al arrepentimiento, ¿no? A ese celo, a esa especie de envidia, podríamos decir. ¿Cómo es que este pueblo, que no era pueblo, que no tienen a Dios, ahora dicen que adoran al Dios de Israel? Ahora dicen que ellos adoran a nuestro mismo Dios. Esa era la intención que Dios estaba usando con ellos, ¿no? Y déjame dar un comentario que tengo acá rápidamente del versículo 25, ¿no? Dice, luego de explicar, porque este versículo 25 viene en consonancia con lo que dicen los versículos anteriores, donde Pablo usa la analogía, ¿no? De las ramas naturales, las ramas silvestres. Él dice que esas ramas fueron desgajadas y endurecidas por incredulidad. Por eso es que están como están, estaban desgajadas, por incredulidad, no porque Dios hizo pesar su mano sobre ellos para que no escucharan, no creyeran. Eso es algo que ellos principalmente hicieron. Y Dios muchas veces lo que hace con nosotros, cuando nos endurecemos, cuando nos ponemos en una posición terca ante Dios, ante el mundo, ante la raza humana, ante el sentido común, es que Dios simplemente nos afirma en nuestra loca e irracional posición. Entonces, ellos fueron desgajados y endurecidos por esa incredulidad. Y Pablo exhorta a los hermanos de Roma para evitar que se volvieran orgullosos o tomasen una posición prepotente frente a los hermanos israelitas, frente a ese pueblo israelita que hoy estaba endurecido, ese hoy, ¿no? Entonces, cabe recalcar también que este es uno de los propósitos de la carta, y esto lo dijimos desde el principio. Pablo escribe esta carta para solucionar ese asunto que se estaba dando en Roma, de esas divisiones, por causa de que los gentiles estaban superando en relación de 100 a 1 a los israelitas en cuanto al evangelio. Los gentiles aceptaban el evangelio, creían en Cristo, pero los israelitas eran minoría. Y pasaron de ser el pueblo de Dios, el pueblo que tenía el conocimiento del Dios verdadero, a ser un pueblo que estaba haciendo o quedándose afuera de la salvación que ese mismo Dios ofrecía, por medio de su siervo y de su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo escribe con esa intención también, para eliminar esa idea, esa espinita en el corazón de algunos hermanos, o esos pensamientos prepotentes de algunos hermanos, como hasta el sol de hoy se pueden ver, hermano John, hermano Miguel, se pueden ver algunas ideas así, que hay gente que habla despectivamente de naciones, llámese Israel, llámese, no sé, el Congo, llámese Irán, llámese Irak, como se llame, ¿no? Y Pablo quiere eliminar eso del corazón de los hermanos, de los cristianos. El cristiano no puede ser una persona prepotente. No podemos estar mirando a nadie por encima del hombro. Porque la salvación que tenemos nosotros y que tienen otros es igualmente dada por gracia, gratuitamente por medio de la fe. O sea, no es algo que nosotros nos estemos ganando. Principalmente, es algo que Cristo ganó para nosotros y por nosotros. Entonces, esa prepotencia, ese orgullo, esas disensiones, ¿verdad? De que es que yo sí soy un creyente, es que yo sí estoy en la verdad y ustedes no, porque ustedes son unos ingenuos, unos ignorantes. Es que yo sí tengo la doctrina correcta, ¿verdad? Es que yo sí soy elegido y ustedes no. Eso es algo que no cabe en la mentalidad de un cristiano, no cabe en el actuar, en el razonar de un cristiano. Entonces, para eliminar esas disensiones, a Pablo le fue necesario mostrar el estado actual de las cosas, ¿no? Y cómo Dios estaba llevando sus planes adelante a pesar de todo, aunque siendo justo con el obrar. O sea, Dios no estaba siendo injusto llevando adelante sus planes, sino justo. Aunque Israel era pueblo de Dios, o era el pueblo que Dios había llamado para ser su posesión, al ellos ser desobedientes y rebeldes, Dios estaba siendo justo con ellos, al castigarlos, al dejarlos fuera. Porque a pesar de que Dios los llamara, estaban siendo enemigos en cuanto al evangelio. Y es algo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, este versículo 25 nos muestra que Dios había endurecido en parte a Israel y temporalmente.
O sea, no desde una eternidad pasada, no es que Dios los había destinado a ser unas personas rebeldes, unas personas duras de corazón. Eso es algo que no existe. Nadie va a llegar al cielo o al infierno y decir que es que Dios lo rechazó desde la eternidad, ¿no? Es que yo no tuve oportunidad, no. Y Pablo en esta carta ha sido muy elocuente mostrando que Dios por diversas maneras, por diversas vías, se ha revelado y se ha manifestado al género humano, principalmente con la creación, secundariamente con ese testimonio interno, esas leyes que ha puesto en el corazón del hombre, que llámese como se llame la cultura, siempre llegamos a conclusiones similares como matar está mal, robar está mal, defraudar, mentir, levantar falso testimonio está mal. Llámese como se llame la cultura. Y eso es algo que en teología o los teólogos y también los filósofos han llamado como esa ley moral o esa ley natural, ¿no? Natural porque viene innatamente en nuestro ser, a pesar de que tengamos un contexto diferente, a pesar de que yo nazca en Medio Oriente, no sé, en medio de budistas, o nazca en Occidente en medio de una sociedad católica romana, siempre llegamos a las mismas conclusiones en cuanto a estos aspectos básicos de la moralidad, ¿no? Entonces, para los que dicen que no hay absolutos morales, pues parece ser que la tendencia humana en todas las épocas ha sido mostrada que sí, como que siempre llegamos a fines muy similares, ¿no? A la hora de hacer leyes. Entonces, Pablo muestra en este versículo 25 que ellos están endurecidos parcialmente. Y ese endurecimiento es algo que ellos se han ganado. Y, no, y la pregunta sobre la plenitud de los gentiles no se puede responder solamente con este versículo. Hay que seguir más adelante porque en los versículos más adelante se deja ver mucho más claro, ¿no? No podemos hablar en términos de que todo Israel será salvo. No podemos hablarlo sencillamente, aunque el texto diga así, ¿no? Así como cuando vamos a otros pasajes de la Biblia y afirma una cosa queriendo mostrar otra, ¿no? Como no tenemos lucha con sangre y carne, cuando sabemos que sí tenemos lucha también con sangre y carne. Pero está queriendo mostrar algo, ¿no? Que lo primordial es esto, lo principal es esto o lo otro. Pablo está mostrando, Pablo no está diciendo que todo Israel será salvo, pero ya él en versículos anteriores también nos había dicho, hermanos, que un remanente ha quedado en este tiempo presente, dice No, Pablo. Aún en este tiempo ha quedado un remanente. Entonces, no puede estar hablando de remanente y estar hablando del todo al mismo tiempo. Se estaría contradiciendo el apóstol, ¿no? O está hablando de un remanente que también tenemos que hacer la salvedad. No es que Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, no. Este es un remanente que por misericordia de Dios, para los que creen, pasan a ser salvos. Pablo ya dejó claro en los anteriores capítulos que el verdadero israelita, el verdadero descendiente de Abraham, era aquel que creía en Cristo. Juan, Todo esto es necesario para poder entender lo que en los términos de Pablo él nos quiere dar a entender. Adelante, Mario. antes de darle el paso al hermano Miguel, que yo sé que también tiene ganas de opinar, hermano. Yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y porque yo sé que hay hermanos, no solamente aquí con nosotros en Zoom, sino ahí a través de la emisora, hay hermanos que son dispensacionalistas, cacho colorado, si se puede decir así, dispensacionalistas. Y no los estamos juzgando, ni sabemos que es su convicción. Y mientras usted no entienda lo contrario, usted está bien en su conciencia, seguir creyendo lo que usted cree, pero sí quiero hacer un llamado a prestar atención y dejar un espacio en el corazón a a la duda o al aceptar que podríamos estar equivocados. Podríamos estar equivocados. Y quiero darles un versículo solamente para que abramos esta puerta, esta ventana, este paréntesis, y reflexionemos y pensemos, puedo estar equivocado. Mi pastor puede estar equivocado. El apóstol Pablo en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice lo siguiente: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. O sea, cuando se manifieste el Señor Jesús, es justo de que nos dé reposo a la iglesia junto con los apóstoles en llama de fuego, dice Pablo, para dar retribución. ¿Cuándo? El mismo día. Pablo está hablando de un mismo día. Ese día donde va a dar retribución a nosotros y y a los que no creyeron al Evangelio también. Es el mismo día. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo va a ser esto? O sea, Pablo está diciendo, ¿qué va a pasar en ese día? Primero, nos va a dar retribución a nosotros, la iglesia, nos va a consolar junto con los apóstoles y va a dar una retribución, un castigo
de eterna perdición a los que no obedecieron al evangelio. Y el versículo 10 explica claramente: cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Y así como Pablo habla claramente de que un mismo día, en ese día van a pasar todas estas cosas, así Pedro también dice que cuando venga el Señor, los elementos se fundirán unos a otros. Y Pedro dice, ese mismo día, Pedro y Pablo hablan de este suceso, de la venida del Señor y del castigo de todo aquel que no obedece al evangelio. Y hablan de ellos como si, o sea, claramente hablando de un solo día, pues. No son 2 días, ni que va a pasar 1 milenio, ni 7 milenios. Y no son versículos apocalípticos, son versículos claros, ¿verdad? Son muy claros. Entonces yo quiero que usted, hermano, reflexione en esto. Podríamos estar equivocados. Usted puede ser dispensacionalista, bueno, pero puede estar equivocado. Así que yo quisiera que preste atención a la enseñanza, preste atención y investigue otra vez. Si puede meter a YouTube también y ver las debilidades del dispensacionalismo, sea como los hermanos de Berea, que ellos corroboraban todo lo que Pablo decía por medio de las escrituras. Nosotros no somos católicos romanos que vamos a aceptar todo lo que nos enseñen los líderes. Nosotros tenemos la Biblia como la suprema autoridad. Solamente la Biblia es infalible, pero nosotros todos somos falibles. Así que tenemos también el trabajo, hermano, y la responsabilidad de investigar, de escuchar, de analizar y de orarle a Cristo para que el Señor, por medio de su Espíritu, nos guíe. Pero, hermano, quiero que reaccione, reflexione y diga, ok, yo puedo estar equivocado. Presta atención entonces, hermano. Vamos a prestar atención a lo que nos van a enseñar los hermanos aquí, lo que vamos a hablar el día de hoy. Hermano Miguel. Sí, continuamos. Quería rescatar 2 ideas que tengo en mente ahorita. La primera, siempre partiendo del versículo 25, cuando habla de ese corazón endurecido. Nuestro hermano Fran ya hacía referencia a que no era un endurecimiento ganoso de Dios, ¿no? Que él quería hacerlo y lo logra privándolos a ellos de tan grande salvación, ¿no? Eso contradice totalmente el mensaje central del Evangelio, que es para todos, porque la misericordia de Dios ha sido tan amplia. Y como dice Isaías 59, que el brazo de Jehová todavía está abierto. Entonces, vean que ese corazón endurecido, y si nosotros alineamos el pensamiento de Pablo desde Romanos 1, se nos dice en Romanos 1, 28, 1, 19, déjenme ir para allá. Romanos 1, 18. Pero Dios muestra su ira, dice, desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. Fíjense lo que dice el versículo 19 de Romanos 1. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. Está hablando de que el ser humano, a través de la creación misma, puede darse cuenta de que hay un creador y de que Dios se ha revelado a través de esa creación. Y él dice, no hay excusa. Versículo 21, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventarse ideas necias sobre Dios. Y vean esto, como resultado, la mente les quedó oscurecida, en oscuridad y confusión, dice esta versión. Dios los entrega, y esa es parte de un juicio. Leía un libro de un autor llamado Lawrence Vance, y él usa una expresión que a mí me parece muy interesante. Él dice, la luz rechazada en un momento puede ser como un relámpago. Lo voy a repetir una vez más. La luz rechazada se puede convertir en un momento en un relámpago. Y vean que Dios está abriendo los brazos de par en par para que todo aquel que desee, todo aquel que tenga sed, todo aquel que busque la verdad pueda hallarlo. Porque ya Él vino. Él siempre da el primer paso. Él está allí presente, llamándonos. Entonces el corazón endurecido es el rechazo de aquellos que no quisieron, que no entendieron, que prefirieron perderse en las banalidades de este mundo y rechazar al autor y consumador de la fe. Entonces, ese endurecimiento en parte no ha sido un deseo gozoso de Dios de quererlos endurecer, sino una especie de juicio por su necedad. Y nosotros debemos de aprender de eso. Ahora, cuando habla de todo Israel será salvo, a mí se me viene algo en mente y quiero compartirlo con ustedes.
Pablo está hilando una idea. Él desea que el pueblo al que él pertenece sea salvo, que también vengan. Imagínense qué esperanza podría haber de decirle, ¿saben qué? Este pueblo ahorita está endurecido, pero hasta que si tenemos la idea de que tienen que entrar hasta el último de los gentiles para que el pueblo entonces goce de la salvación, la esperanza que Pablo le está dando a Israel como etnia es cero, porque ya pasaron 2000 años y todavía siguen entrando gentiles. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo entraría el último de los gentiles? ¿Y cuándo Israel volvería a tener esa esperanza de la que Pablo anhela para ese momento? Entonces, si se dan cuenta, no tiene mucho sentido pensar de que Israel llegará a una salvación futura, cuando Pablo lo que deseaba era en el momento, que ese corazón pudiera cambiar y arrepentirse. Y por eso es que vean estos pasajes que él coloca en el versículo 26 y 27. Dice, el que rescata vendrá de Jerusalén y apartará a Israel de la maldad y mi pacto con ellos. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. ¿Será esto solo una promesa para esa etnia, para el pueblo de Israel? ¿O era una profecía mesiánica? Y si nosotros nos vamos a Isaías 59, nosotros nos vamos a dar cuenta que efectivamente está hablando de un tiempo de restauración. Y se menciona que ese redentor que vendrá de Sión, que quitará el pecado, hermanos, es muy fácil encontrar ese redentor que vendrá de Sión y quitará los pecados. Fue Cristo. Entonces, ese Israel, como Pablo ya ha venido hilando también en Romanos, que es todo aquel que cree, tiene mucho más sentido tomarlo desde esta perspectiva en cuanto a que Dios de ambos pueblos hizo uno solo en esa plenitud de los gentiles que está mencionando Pablo. Y que cuando todo esto acontezca será que todo Israel será salvo. Tiene mucho más sentido de esta manera que tomarlo como en un aspecto futurístico para un momento en el cual la iglesia dejará de tener importancia, digámoslo así, y volverá a Israel a tener esa importancia. Entonces, el pasaje de Isaías 59 que Pablo está citando acá, y podría haber otro, ¿no? Pero el que hace más, eh, el que hace mención así más propiamente es Isaías 59 y habla de ese redentor que vendrá y quitará el pecado. Y esa figura de redentor, muchos judíos la consideran como el Goel, esa figura mesiánica que vendrá a darle redención a Israel. ¿Por qué? Porque Israel se había apartado. Israel se había hecho a un lado y se le está haciendo el llamado nuevamente para que regresen. Por eso es que el versículo 1 de Isaías 59 dice, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. Y el pueblo se arrepiente y luego le da esa promesa. Y vendrá el Redentor de Sión y a los que se volvieron de la iniquidad de Jacob. Y este será mi pacto. El espíritu mío está sobre mí y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Así dice Jehová desde ahora y para siempre. Así que, En el, hermanos, en el versículo 20 de Isaías, vamos a leer desde el 19, 59, 19 y 20, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, no de Sión, sino a Sión. Vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, a ellos iba a venir la redención. O sea, a los que no se volvieren, no es que Dios en ese momento iba a derramar la gracia y los iba a obligar a creer. No, a los que se volvieren de su iniquidad. ¿Y cuál es el mensaje del reino? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos, de los hijos de tus hijos, dice Jehová desde ahora y para siempre. Entonces, hay algo también que resaltar allí, hermano Miguel, en ese versículo 26 del Romanos capítulo 11, hay una palabra que es la palabra kai, ¿cómo es? Yo aquí no sé cómo pronunciarla. Kaiostos, kaiostos, que es una palabra que tiene un abanico de significado, pues, depende del contexto, se puede interpretar de varias maneras. La Reina Valera la interpreta de esta manera. Y entonces, y después, todo Israel será salvo, dice Reina Valera, y luego todo Israel será salvo, porque se puede interpretar como luego, o de esta manera, o así. Entonces, según el contexto, ¿verdad? Y nosotros, si leemos, y luego todo Israel será salvo, automáticamente nos puede confundir un poco. Pero
La Biblia, la Nueva Versión de las Américas, que es mucho más firme, segura, pues, en cuanto a la interpretación de la Reina Valera. No es que sea mucho más, pero sí es, trabajaron mucho más eruditos, que arqueólogos, estudiosos del idioma. Hubieron muchos más que en la Reina Valera, o sea, más estudiosos, más personas involucradas, eh, añadiendo, ¿verdad?, sus opiniones, estudiando el contexto, todo. La Nueva Versión de las Américas dice de esta manera, Romanos 11:26, le ha acontecido en endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, así todo Israel será salvo. No es lo mismo decir que cuando entran los gentiles, luego todo Israel será salvo, a decir que cuando entran los gentiles, entonces así todo Israel será salvo. Cuando salió esta versión, esto fue uno de los debates más grandes que hubo con los dispensacionalistas por este versículo. Porque solamente esa palabra de luego la cambiaron para así. Cambia todo el panorama. Y las dos palabras están bien utilizadas. Lo que depende es del contexto, de cómo entendió el contexto Reina Valera y cómo entendió el contexto la Nueva Versión Las Américas. Y no solamente la Nueva Versión Las Américas, hay otras versiones también que colocaron y así todo Israel será salvo. Y exactamente así Dios salvó a judíos y a gentiles. Sí, sí, es algo que, o sea, es algo que contradiciría la misma Biblia si lo agarramos en ese sentido estricto, ¿no? Porque en el capítulo 10 dice que Dios estaba salvando un remanente y ese remanente Pablo se incluye entre ellos mismos, así que Dios no estaba dejando de salvar. Claro, la visión, como les digo, la visión escatológica de Pablo no es la misma visión escatológica que de pronto tienen otros hermanos con una interpretación de la escuela futurista, ¿no? Entonces ellos verían estos versículos como algo totalmente a futuro, 1000 años en el futuro, no sé, cuando Cristo se digne por regresar, ¿no? Ellos lo pondrían para esos tiempos. Pablo no parece tener esa intención. Esa palabra que el hermano decía, kai autos paz, o sea, y así todos serán salvos, ¿no? Y lo que mencionaba el hermano Miguel, el hermano John, sobre esa venida de ese espíritu salvador o ese espíritu redentor, ¿verdad? Como lo menciona Isaías. Pablo lo toma y dice, y de Sión vendrá el Salvador, ¿no? Y hemos dicho, y si no se acuerdan, pues lo afirmamos, Pablo usa muchas veces los pasajes del Antiguo Testamento para apoyar ideas. O sea, no es que los descontextualiza, simplemente toma, aquí afirma algo, bueno, de esta manera, o así como este pasaje ilumina, así aquí va a pasar algo similar, ¿me entiendes? Entonces, él toma el pasaje de Isaías y dice, y cuando los gentiles estén llegando, ¿verdad? Estén llegando a plenitud, estén llegando todos los que se vayan a salvar. Que vean que Pablo tenía una noción de la venida de Cristo, algo, él lo veía próximo a sus días. Y es algo que podemos notar en las cartas de Tesalonicenses, es algo que podemos notar en las cartas de Corintios, en la primera carta de los Corintios. Él tenía una noción de que el reino de los cielos se iba a consumar en su momento. Y esto no es algo errado, es algo que todo cristiano debe vivir con esa noción. ¿Por qué? Porque ejercita, porque eso estimula a nuestra piedad. Eso estimula nuestra vida piadosa. Eso estimula de que le compartamos el evangelio a un familiar, a los hermanos, a los amigos, a los compañeros de trabajo. Vivir como si el día del Señor fuera hoy. Eso nos estimula. Sin embargo, la visión, y yo creo que más bien hace lo contrario, la visión futurista de que, bueno, no sabemos cuándo vendrá el Señor, quizá dentro de 20.000 años, cuando pasen estas y estas señales, creo que la desestimula o más bien la mengua. Tenemos que vivir constantemente, diariamente, con la idea de que el Señor pronto regresa, de que todo está presto, de que el Señor pronto regresa. Y Pablo tenía esa convicción. Es algo nada más de leer las cartas y luego de que usted tome algunos comentarios bíblicos para que usted vea cómo los eruditos casi siempre afirman lo mismo. Pablo tenía una noción de que el reino de los cielos se iba a consumar. Es más, cuando habla en Tesalonicenses, dice, los que hayamos quedado, ¿verdad? Para el regreso del Señor, seremos transformados, al igual que en Corintios, la primera carta de los Corintios, capítulo 15. Entonces, ese todo Israel, ya lo hemos dicho, ¿no? No se puede tomar en ese sentido estricto, porque sencillamente contradeciría lo que el mismo Pablo está diciendo versículos atrás o capítulos atrás. Recordando que del capítulo 9 al capítulo 11 es un solo argumento que lleva el apóstol, ¿verdad? O sea, es una sola idea, una línea que él lleva, un desarrollo de un argumento completo. El argumento sobre el problema con Israel. ¿Qué está pasando con Israel? Dios falló a su promesa, como le decía el hermano Miguel también al inicio. ¿Acaso Dios falló a su promesa con Israel? Y es algo que es de suma, de vital importancia, porque si Dios le falló a Israel, ¿cómo no nos puede fallar a nosotros también? O sea, si Dios le falló en sus promesas a Israel, ¿qué nos garantiza que a nosotros sí nos va a cumplir? Pero por el contrario, a los que antes conoció y los llevó hasta la gloria, así como llevó hasta la gloria a Abraham, como llevó a Moisés, como llevó a Jacob,
a esos que fueron llamados por Él para, a su servicio. Así ahora que nos ha llamado a nosotros en Cristo y estamos en Él, también nos va a llevar hasta la gloria de su mano. Y esto sin caer en el salvo siempre salvo, esas ideas que también no hacen sentido a la visión bíblica, a la visión completa, el drama humano, nuestros sinsabores, nuestros problemas, nuestros desánimos y la gracia, la misericordia y el poder de Dios en medio de nuestras aflicciones. No es que vamos automáticamente como robots mecánicos programados, caminos a la gloria, todo muy fácil, no. Pero sabemos que en medio de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces Pablo en estos 3 capítulos desarrolla ese argumento de que con Israel sí, se había dado un caso increíble, algo impensable para nosotros como hombres, pero ya Dios lo había previsto, obviamente. Pero para nosotros como hombres era impensable que el pueblo de Dios en su mayoría estuviera rechazando la obra que Dios estaba haciendo en Cristo. Frank, Es algo que ¿te, todavía este capítulo 11 sigue respondiendo, sigue te- te- respondiendo. te Adelante, hermano. fijaron, te fijaron que en Isaías dice, y vendrá a Sión el Salvador, un redentor vendrá a Sión, dice Isaías, profetizando sobre Cristo. Pero ahora Pablo, no, repitiendo el versículo, ya no dice lo mismo que Isaías, aunque utiliza el versículo de Isaías, dice, ahora desde Sión sale la salvación, vendrá Como lo dice de Jesús Sión. en el capítulo 4 la samaritana. De los judíos viene la salvación, y refiriéndose a él mismo, ¿no? Era algo que, o sea, y vamos al texto, ¿no? Que Pablo dice. Entonces, cuando suceda esto con los gentiles, que ya Dios los esté llamando a celos, Israel será salvo, como está escrito. Serán salvos así como está escrito. Va a venir el libertador, ya vino. O sea, van a ser salvos de esa manera, creyendo en ese libertador que Dios ha mandado. No hay otra manera para ser salvo. No es que Cristo tiene que bajar en el monte de los olivos para que esta gente pueda ser salva. No, no, no. No, 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 no. Ya tienen a Moisés, como diría en la parábola también del rico y Lázaro, ¿no? Ya tienen a Moisés ahí testificándole constantemente. Ya el Mesías llegó a testificarles directamente. Ellos tienen que reconocer y apartarse de su incredulidad, como lo dice Pablo en estos versículos. En el versículo 20, 28, 27 y 26 y 27 es lo mismo, ¿no? Y vendrá así el de Sión, el libertador, y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Sí? Esto a veces los hermanos dispensacionalistas se vuelven calvinistas por un momentico, ¿verdad? Y hacen de esto una promesa de gracia irresistible, donde Dios va a llegar y a transformarles la mente y los corazones a todos irresistiblemente. No es lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que así como esta promesa de Isaías, así serán salvos ellos cuando creen y se arrepientan. Porque la única manera de limpiar nuestros pecados es creyendo en Jesucristo. Y esa era la manera también estipulada para los judíos. No hay un plan B para ellos. No hay otro camino para ellos. Cristo es el único camino, ¿verdad? Y el que haya leído Juan, el Evangelio de Juan, sabe que esto es así. Él es el único camino. Y el plan que él ha hecho, la redención que él ha hecho, es la única manera. Entonces, ese es el llamado de Pablo, ¿no? A que se arrepientan y sigan ese camino. Así que en cuanto al Evangelio, versículo 28, y hermano, yo no sé cuánto tiempo nos queda ya, pero dice, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de los 20 gentiles, minutos. ¿no? Por causa de esa salvación que Dios había extendido a los gentiles. La versión NTV dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia del Evangelio. Y eso los beneficia a ustedes. Cuando aquí la Reina Valera dice por causa de ustedes, la NTV lo traduce como, y eso los beneficia a ustedes. O sea, el hecho que ellos estén siendo enemigos benefició a los gentiles, ¿no? Esos gentiles que no pintaban, no pintaban nada, ahora estaban siendo también considerados, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, y dice, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos, en cuanto al Evangelio, sí, eran enemigos. Y esto pone una delimitante muy importante, porque Dios no endureció a toda la nación, porque no toda la nación había rechazado el Evangelio también, eso también hay que decirlo. Lo rechazó una parte de la nación. Entonces, en cuanto al Evangelio, una parte de la nación era enemiga de Dios. No toda la nación, no todas las personas, pero una parte de esa nación era enemiga de Dios porque, o del Evangelio, porque se estaban rebelando directamente. Así que no aquellos que se oponían al Evangelio, sino esos que se oponen son los enemigos de Dios y del Evangelio, pero el resto no. El resto sigue siendo, y es más, y mucho más, ese pueblo de Dios, porque han aceptado los designios que Dios tenía hacia ellos. Dios tenía misericordia de unos, de esos que se oponían. Y ahí retomamos lo que dice en el capítulo 9, capítulo 10. De esos que se oponían al Evangelio, que eran enemigos del Evangelio. Dios tenía misericordia de unos y podía usar a otros y endurecer a otros con total libertad y con total justicia, que es lo que Pablo alega en el capítulo 9. O sea, el hecho que Dios haya tenido misericordia o haya endurecido a aquellos que se han rebelado contra él, solamente eso le compete a la libertad de Dios como el Dios soberano de todo el universo, el rey que gobierna por encima de todas las cosas. O sea, esa porción del pueblo que era enemiga del Evangelio, eso era lo que llegaban a ser parte de esa masa que Dios podía moldear para un fin o para otro. Dios podía tener misericordia de ellos y tuvo de muchos de ellos, sin merecerlo, ¿verdad?
porque se estaban oponiendo al evangelio. Sin embargo, como decía nuestro hermano Miguel también, esa, esa salvación por gracia, no por una gracia irresistible, sino que por gracia Dios siguió teniendo misericordia de ellos. Así como de todos nosotros hoy, ¿no? O todos los que se rebelan delante de Dios, por gracia de Dios y misericordia, es que todavía Dios sigue allí, siendo paciente, y no nos ha consumido, ¿no? Es lo que también dice Pedro en su carta. O sea, por causa de que no quiere que todos perezcan, sino que vengan al arrepentimiento, es que Dios se calma, tiene paciencia, aguanta la ira y el juicio, ¿no? Entonces, este pasaje muestra con claridad que nunca se habló de toda la nación como perdidos, endurecidos y ciegos, sino una parte de ella, esa parte que estaba siendo rebelde. Con esa parte Dios también estaba trabajando. Y esto es algo, como lo decíamos en el capítulo 9 también, que el tema del endurecimiento es un tema espectacular, porque Dios incluso con las personas rebeldes, desobedientes, Dios trabaja. Y cuando dice en cuanto a la elección, esto es un comentario que estuve escribiendo, esta es la otra delimitante, ¿no? Tanto el Evangelio como la elección de Israel hecha por Dios iban a dar frutos. El Evangelio iba a traer frutos de los gentiles y de los israelitas. Y la elección de esos israelitas que estaban siendo desobedientes también iba a dar fruto. O sea, los planes de Dios no pueden ser frustrados por ninguno de nosotros. Ciertamente nosotros podemos, como lo hemos dicho anteriormente, o sea, podemos desobedecer en prejuicio o en perjuicio de nosotros mismos. O sea, al final los que salimos dañados somos nosotros, hermano John, hermano Miguel. O sea, Dios no tiene necesidad de nada de nosotros. Pero Dios trabaja y utiliza tanto al obediente como al rebelde. Y eso es algo maravilloso y que la Biblia muestra también. Entonces déjame terminar este comentario y ya doy paso para que siga. Entonces dice, ¿no? Si ellos rechazaban el Evangelio, Dios llevaría el Evangelio a los gentiles, que también estaban desesperados, incluso mucho más desesperados, como lo muestra Pablo en Efesios capítulo 2, ¿no? No tenían promesa, no tenían Dios, no tenían esperanza en esta vida. Estaban necesitados, desesperados y al fin y al cabo hasta más receptivos que Israel. Pero por la elección, Dios, haciendo uso de ese celo, los atraería nuevamente. Y ahí viene la cuestión, no especular sobre el tiempo de esto no sirve para nada. ¿Cuándo es que Dios? No, Dios lo está haciendo en un principio. Es que cuando Dios va a traerlos a celo para que crean otra vez, hermano, desde los días de Pablo hasta el sol de hoy, judíos, israelitas, como le quieran llamar a ustedes, siguen creyendo en Cristo. Aunque en su mayoría, como en los días de Pablo, siguen siendo rebeldes y desobedientes a su Mesías, a nuestro Mesías también, ahora que nos pertenece por la fe, ¿no? Pero a su Mesías ellos siguen siendo rebeldes y eso es algo que es irónico y lamentable para ellos, ¿no? Entonces, dado que no puede entenderse, entonces no puede entenderse todo Israel será salvo como un todo, dado que siempre se ha tratado de un remanente. Y como dijimos hace rato, no que Dios haya elegido un remanente de antemano, ¿verdad? Sino que por el carácter mismo del hombre y en particular de los judíos, a menos que creamos, ya esto hay que tenerlo claro porque la mayoría de nuestros hermanos que son dispensacionales rechazan, ¿no? La idea de la gracia irresistible o este tipo de visión soteriológica. Entonces, a menos que creamos en una gracia o una salvación irresistible para todo Israel específico, en un momento de la historia, no sabemos, ¿verdad? Debemos aceptar que ese todo, Israel será salvo, se refiere al remanente, a los elegidos por fe, o a la esperanza de que Dios nuevamente volvería a tratar con ellos, como lo hizo de antaño, trayéndoles profetas. O sea, Dios iba a seguir, y lo hace hasta el sol de hoy, advirtiéndoles, llamándoles al arrepentimiento. No los iba a rechazar. Y esto es algo que Pablo toca en el capítulo 9. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y en Malaquías dice, a Esaú, él fue desobediente, yo lo deseché. Vean que están sus montes desolados. Pero ustedes, aunque han sido desobedientes igual que Esaú, yo todavía he seguido teniendo misericordia de ustedes. ¿Por qué? Por causa de los padres, como dice este mismo versículo, ¿no? Adelante, mi hermano, adelante. Sí, yo quería agregar algo en relación a lo que nuestro hermano Frank estaba hablando ahorita. Si nosotros vamos a Éxodo capítulo 32, versículo del 13 al 14, em, Moisés intercede por un pueblo que acaba de rebelarse contra Dios, que acaba de recibir un pacto y lo acaba de romper por venerar un becerro de oro. Entonces viene Moisés e intercede y vean lo que le dice en el versículo 13. Acuérdate de Abraham intercediendo. Acuérdate de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo. Y el versículo 14 dice que Jehová entonces se arrepintió del mal que pensaba hacerles. Y es efectivamente esa misma idea la que Pablo tiene acá. O sea, es un pueblo, como decía el capítulo 10, duro, contradictor, pero la salvación estaba allí todavía. Por amor a los padres, todavía sigue teniendo esa misericordia hacia ese pueblo. Por eso queda ese remanente.
Entonces, siguiendo con los pasajes, siguiendo con estos mismos versículos en Romanos 11, dice en una traducción, quizás un poquito más eh, reciente, ¿no? Dice de la siguiente manera: por ahora Dios actúa con Israel como si fuesen sus enemigos. Perdón, creo que estoy leyendo mal. Denme un segundito. Versículo 29. Denme un segundito ahorita. Aquí está. 28. Correcto. Dice, muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. Y vamos a leer el versículo 32 para captar esa idea completa. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles. Sin embargo, ellos todavía son ese pueblo que Dios ama. ¿Por qué? Porque Él eligió a los antepasados. Y allí hacemos ese enlace, ¿no? Con Abraham, Isaac y Jacob, con el pasaje que acabamos de leer en Éxodo 32. Pues los regalos de Dios, o los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Otra versión que estaba consultando dice que los regalos de Dios que Dios da no los quita, o sea, no los arrebata por gusto propio, ¿no? Debe haber una consecuencia, debe haber un acto que acarrea una consecuencia. Pero luego dice, ustedes los gentiles antes eran rebeldes. Y ahí viene Pablo llevando como esa idea, ¿no? De ese pueblo desobediente que todavía es amado por Dios. Y vamos a ver cómo lo encausa Pablo ahí, cómo encausa esa idea. Dice, pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios. Pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra él, Dios tuvo misericordia de ustedes los gentiles y no de ellos. Versículo 31. Ahora, ellos son los rebeldes, o sea, como que han cambiado de posición, ¿no? Ante la idea de Pablo. Y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios. Ahora que ellos son los rebeldes y que a ustedes Dios les ha mostrado misericordia, ¿esto sirve para qué? Versículo 32. Pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Ese es el mensaje, o sea, todos han desobedecido. No hay ni uno que se pueda escapar y decir, no, yo soy obediente en todos los sentidos. De tal manera que todos han desobedecido, todos necesitan volver a Dios en arrepentimiento. ¿Y saben qué es la buena noticia? Que Dios tiene misericordia de todos, de todo aquel que se arrepiente. Hermanos, y eso es hermoso, porque ¿cuántos de nosotros nos hemos sentido indignos de Dios? No nos acercamos a una iglesia porque creemos que no somos buenos, porque creemos que vamos a fallar. Y hermanos, probablemente, o más bien, ciertamente vamos a fallar. Pero si nosotros entendemos lo que Pablo está diciendo acá, es que al encerrar a todos en desobediencia, tanto a los gentiles en un tiempo como ahora al pueblo de Israel, vean, lo está haciendo para tener misericordia de todos. No lo está haciendo para excluirlos de la salvación, sino para meterlos, porque el deseo de Dios, así como Pablo lo manifiesta anteriormente, es de que ese pueblo también pueda venir y entender, que puedan dejar ese corazón incrédulo y venir a la fe en Jesucristo. Y así es el llamado para nosotros. No apartarnos porque fallé, porque pequé. Más bien nuestra intención debería ser lo opuesto: al ver un Dios tan grande y misericordioso, correr hacia Él, hermanos. Amigo, tú que escuchas, tú puedes correr a Él porque ese Dios está todavía con los brazos abiertos, esperando tener misericordia, esperando recibirte con esa misericordia. Y por eso decía Pablo luego en los versículos 33, y lo hace con una exclamación, ¿verdad? Como exclamando, como que a Pablo le sobreviene un sentimiento y lo deja plasmado allí, cuando Pablo se da cuenta de que aún y a pesar de las cosas negativas o de la desobediencia o de la incredulidad, Dios puede aún a pesar de eso sacar algo bueno. Por eso Pablo en el versículo 33 dice: qué grande es la riqueza y la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Saben que esto me recuerda a un pasaje muy conocido cuando dice: yo tengo pensamiento de bien para ti y no de mal. Y realmente la actitud de Dios siempre ha sido esa. Siempre ha habido misericordia antes de un juicio, siempre. Dios ha tenido sus brazos abiertos, las puertas abiertas antes de cerrarlas. Y eso es algo que nosotros debemos de rescatar de esta idea que Pablo está terminando aquí. Por eso él exclama: qué grande es la riqueza de Dios, qué grande es su sabiduría, su conocimiento. ¿Quién puede darle? ¿Quién le dio a él cuando él ha dado todo? Cuando él sabe todas las cosas. Y por eso es que Dios le se agrada, hermanos, realmente se agrada cuando nosotros vamos a él en oración, cuando nosotros le buscamos en arrepentimiento. Él se agrada y no echa ni uno fuera.
Si usted va con un corazón entristecido por el mal que causamos día a día, si usted va con un corazón sencillo, humillado delante de Dios, Dios no lo rechazará. Dios no lo dejará fuera. Dios no es alguien que te extiende la mano y te da la salvación para luego estar los ojos puestos a ver en qué momento te la puede quitar y arrebatar. Así que la sensación que esto debe darnos a nosotros es de que la misericordia de Dios es tan grande y abundante que siempre nos va a abarcar. Y nuestra decisión hoy debe ser ir en pos de esa misericordia y no abusar tampoco, ¿verdad? De esa misericordia, porque como les decía anteriormente, la luz que Dios puede dar o esa luz rechazada puede volverse en un relámpago y no estar más para nosotros. Así que eso es lo que yo quería comentar con respecto a esto. Adelante, hermano. Y bueno, para ya dar el final al programa, hermano, yo creo que de todo lo que aprendimos hoy, aprendimos muchas cosas, pero quiero que se lleve en mente también ese versículo que lo hemos malinterpretado por muchos años, de que después que haya entrado a la plenitud de los gentiles, todo Israel será salvo. De una vez viene a nuestra mente que Dios va a rescatar a la iglesia, y después de la iglesia es que va a empezar a trabajar con Israel, donde el apóstol Pablo, según el versículo que leí, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1 versículo 7, el apóstol Pablo es muy claro diciendo que cuando el Señor venga por su iglesia, ese día en el cual será glorificado por su santo, ese mismo día también dará la retribución a todos los que han perseguido a la iglesia y los que rechazan el evangelio. Esas personas estarán excluidas eternamente de la presencia del Señor. Así que olvídese de que cuando Cristo venga por su iglesia, los que no obedecieron al evangelio tendrán otra oportunidad o vivirán un milenio dentro del reino perfecto que, entre paréntesis, establecerá el Señor en la tierra. No. Cuando el Señor venga, destruirá y va a aislar eternamente, lejos de su presencia, a todos los que no obedecieron al evangelio, y a su iglesia le dará paz, junto con los apóstoles y con todos los santos. Y Pedro también dice, segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, o sea, el día del Señor, este Señor, ese día que estamos esperando, que el Señor retorne, vuelva por su iglesia, en el cual, ese día, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si las tierras y las obras que en ella hay serán quemadas el día que el Señor vuelva por su iglesia, ¿dónde va a vivir la gente que no obedeció al evangelio y que no se irá con Cristo? Hermano, hay que reflexionar, hay que volver a estudiar, y una de las cosas más o de los argumentos más grandes que hay en contra de la postura dispensacionalista, porque yo como dispensacionalista anteriormente fui por años dispensacionalista, pero una de las cosas que más me golpearon a mí es que la doctrina del dispensacionalismo, hermano, es una doctrina que tiene la misma edad de los mormones, de los testigos de Jehová, de los solo Jesús, de los unicitarios y los unitarios. Es una doctrina nueva, es una doctrina nueva. Y el cuento es muy largo, porque ya terminó el programa, pero hermano, reflexione, estudie, investigue, sea como los debería, busque en YouTube cuál es la parte oscura del dispensacionalismo, y no es porque se encuentra alguien dispensacional que piense de esa manera, ya no es un hijo de Dios. Seguimos siendo la misma iglesia, seguimos siendo hermanos, pero hay que reflexionar, hay que estudiar, hay que analizar, y no podemos cerrar la puerta a toda doctrina que vaya en contra de lo que nosotros ya venimos pensando o ya creemos. No, hay que pensar, hay que estudiar, y hermano, le aconsejo, lea la Biblia, lea la Biblia. Hermano Fran está más perdido que la punta del tepe. Bueno, mi hermano, Dios le bendiga y si cualquier preguntita nos dejan saber, ya sea por la emisora, ya sea por el canal de YouTube. Cualquier pregunta o cualquier sugerencia o cualquier contradicción que nos quieran hacer, por ahí lo pueden hacer, ¿no? Y el tema también que quieran hablar, en especial algún tema, pueden preguntarnos por ahí, estamos abiertos a eso. Ya falta poco para culminar esta carta a los romanos, así que sigamos adelante, repásenla, léanla. Y en cuanto a los consejos, hermano, yo, lean, revisen bien sus creencias, estamos llamados a eso, a examinar lo que creemos, si es conforme a la palabra o no. Así que adelante, sin temor, hermanos. Bueno, Dios le bendiga, hermano. Que la paz del Señor esté con ustedes.